Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a hablar de conocimiento. Hoy vamos a hablar de lo que somos, de cómo funcionamos, qué hacemos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos. Queremos saber cómo vivir una vida mejor que la que estamos viviendo hasta ahora, porque la mayoría de las personas estamos viviendo la vida que nos tocó. Y un porcentaje más pequeño parece que tuvo la suerte y encontró la llave. Tienen todo el poder, tienen todo el dinero y son los que manejan la situación. Entonces aquí queremos saber cómo poder vivir la vida que queremos. Y para vivir la vida que queremos tenemos que saber qué es la vida. Porque claro, dices, a ver, si sabemos todo sobre la vida, sabemos lo que es, cómo va, cómo funciona, pues participaríamos más de ella, a no ser que tengamos una vida que viene por un azar, un Dios, una casualidad, un error de la naturaleza, o sabe Dios que puede superior a nosotros, que nos ha puesto aquí a sufrirla. Si es así, pues claro, no nos queda más que seguir, pero bueno, eso cuando menos empieza ya a filtrarse en la realidad y la realidad nos empieza a decir que esto no es así. Alguien nos vendió la moto de que nos toca jorobarnos en esta vida para que en la próxima nos vaya mejor. Sea una religión, sea una ciencia, una economía, sea el político, sea los expertos en lo que sea, alguien nos vendió esta moto y nosotros nos lo hemos creído y como nos lo hemos creído lo estamos creando. Porque sí, la vida es algo en construcción, el ser humano es algo en construcción. El ser humano es mucho más que un simple cuerpo que está compuesto de órganos, que está compuesto de cosas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas y en sí mismo es nada. El ser humano es todo eso, de la nada, del abstracto y de lo concreto. Y hay una manera de cómo funciona el ser humano que es la misma manera de cómo funciona nuestra vida, que es la misma manera de cómo funciona todo en la existencia, que es algo que viene de la no existencia. Y este algo que viene de la no existencia no es lineal. La no existencia no es algo que ocurrió, el Big Bang es algo que ocurrió hace no sé cuántos años, millones de años luz. No, esto es un continuo aquí, en diferentes frecuencias, en diferentes grados, porque va en espiral desde la nada a lo concreto y de lo concreto a la nada. Entonces nosotros sabemos que nosotros, aunque nos percibimos en un cuerpo con unos sentimientos que tenemos, pero aunque son abstractos sabemos que tenemos, con una manera de pensar que también que sabemos que tenemos, y si paramos un poquito sabemos que está muy condicionada por nuestras creencias, y no solo las creencias de la religión, lo bueno, malo, ética o no ética, si soy rico o pobre, porque todo esto son creencias, sino también si soy una chica, si soy un gato, si soy lo que yo crea que soy, eso es lo que voy a manifestar. Así que por un lado yo soy abstracto, por el otro soy concreto y yo manifiesto. Vale. Pero entonces, ¿qué es esto de la manifestación? Porque da la sensación de que estoy yo y una proyección. No, no da la sensación, es así. Estoy yo y proyecto lo que yo creo que soy. Así que de yo a lo que yo creo que soy hay mucho, tanto como de la perfección a lo que veo el mundo de la existencia. La perfección, nada, perfecto, no existencia, y el otro extremo, mi vida, lo que yo voy viendo día a día. Pero en el medio hay un montón de frecuencias de energía. Es algo escalar, no es hace no sé cuántos años, es aquí y ahora. Yo soy abstracto y concreto. Y no sé por qué nos cuesta tanto entender esto, porque llevamos muy poquito tiempo dándonos cuenta de que esto es así. Yo soy abstracto y concreto, soy combinaciones de abstracto y concreto. Veo y vivo lo que yo creo que es la vida, lo que yo doy por real. Lo proyecto como si fuera una pantalla de cine, sí. Como si fuera un holograma en la existencia, sí, es que es así. Entonces, ¿dónde estoy yo? Soy perfecto, soy nada. Ya, pero ¿dónde me identifico? Vale.
Me identifico en los pensamientos. Es lo más abstracto donde yo me puedo identificar. Pero me va a costar, por no decir, es imposible que sea consciente de la cantidad de pensamientos que tengo diarios. Imposible. La mayoría son los de siempre y se me escapa, pero vamos, el 90 y tanto % de lo que pienso se me escapa a saber lo que pienso, pero en frecuencias muchísimo más bajas están cómo me siento. Y cómo me siento viene de cómo pienso. No viene de esto que creemos que está ahí y esto es lo que me hace. Porque no, yo estaba bien, pero luego resulta que me dijeron o me pasó esto y me sentí mal. Eso no es así. Eso es una percepción de los sentidos, pero eso no es así. Tal como piense, tal como me siento. Así que el sentimiento es más lentito. Y eso sí, tal como piense, tal como me siento, al final, con un delay del tiempo, lo voy a ver. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia en grados de velocidad de lo que es un pensamiento a lo que luego vemos en el mundo de la existencia. Y es más, cuanto más en la distorsión estamos, ¿qué significa esto? Cuanto más en la existencia estamos y menos nos damos cuenta que somos esta parte abstracta, más diferencia hay entre lo que yo pienso y lo que luego yo veo. Así que una vez que lo veo, me va a costar muchísimo relacionarlo con lo que pienso, porque a lo mejor lo pensé hace no sé cuántos años. Sí, has oído bien. O sea que yo puedo estar viviendo algo que pensé hace no sé cuántos años. Y ¿no sería mejor tal como lo pienso, tal como lo vivo? Para que tal como lo pienso, tal como lo vivo fuera así, tendrías que tener una manera de pensar muy disciplinada. Porque si te paras a nada que te empieces a escuchar y las primeras veces que te empiezas a observar cómo piensas, tus pensamientos son horrorosos. Eso sí, sobre algo, sobre alguien, sobre cualquier situación, sobre algo del pasado, lo que te puede pasar en el futuro, pero tus pensamientos son horrorosos. Y tal como lo piensas, tal se manifestaría hace muchos años que no existiría un humano sobre la Tierra. Por eso nos da un delay de tiempo, por eso nos da un margen de error. ¿Qué significa esto? Pues a ver, mi manera de pensar, si lo pongo guay, es tengo una idea y en esa idea que tengo yo me imagino una vida fantástica, pero a la hora de bajarlo a la existencia, a cosas más lentas, no se ve igual. Igual tengo algo que voy a decir y a la hora de decirlo, fíjate que lo voy a decir y a la hora de decirlo ya no suena igual, porque ahí cuando está en situaciones más abstractas tiene como más facilidad de creernos que es así. Cuanto más en la existencia está, como va más lentito y está mucho más acotado, más difícil es que sea tal y como lo vemos, o sea, tal como lo pensamos. Entonces, tenemos la suerte de que cuanto más en la distorsión estamos, es decir, cuanto menos somos conscientes de esta parte abstracta, de esta parte inconsciente, más diferencia va a haber entre lo que pensamos y lo que vivimos en el tiempo, y también va a haber un delay en cómo lo pensamos y cómo lo vivimos, porque si no, el humano ya no existiría. El humano se supone que nos diferenciamos del resto de los animales porque tendríamos que ser conscientes de estas cosas, o sea, tendríamos que tener la parte del abstracto, las vibraciones más auténticas, que es lo que somos, ser más consciente de ellas. Pero por alguna extraña razón, y porque hay muchos intereses creados y las mentes más inteligentes nos están llevando todo el rato a la distorsión, estamos bastante lejos, y entonces nosotros cada vez estamos cogiendo más poder, cada vez tenemos más información, cada vez tenemos más capacidad, pero da la sensación a priori que nuestra conciencia no va igual de desarrollada. Entonces parece que vamos cada vez siendo más sofisticados a la hora de eliminarnos. Es decir, hace no sé cuantísimos años salíamos con un tirachinas a matar, o con un arco, y ahora ya vamos con las bombas atómicas. O sea, quiero decir, somos igual de, pero mucho más sofisticados. O sea, nuestra ignorancia parece que no crece, pero nuestra manera de destruir y nuestra manera de crear va muy avanzada. Entonces, bueno, yo tengo la esperanza de que quizás las mentes las conciencias más desarrolladas
no se vean tanto como en las conciencias menos desarrolladas, es decir, siempre el que hace más ruido es el que menos tiene que enseñar, ¿no? Y los que son más maestros hacen menos ruidos, pero son como si fueran por una parte más soterrada de nuestra manera de percibir, porque si no vamos un poquito mal. Así que como todavía tenemos, aunque tenemos muchas cosas muy sofisticadas, tenemos unas conciencias poco sofisticadas y tampoco entendemos muy bien de qué va todo esto, así que siempre cuanto más en la distorsión estemos, cuanto menos nos percibamos como lo que somos, como esta perfección aquí, y nos percibamos simple y llanamente con los sentidos, más diferencia va a haber de lo que pienso a lo que veo, tanto en el tiempo como en lo que se parezca. Pero por eso, porque lo primero es preservar al humano, como humano aquí, porque el humano como humano viene de muchísimos años, como acierto y error, con una formación y una capacidad muy sofisticada, como para que, por nuestra poca capacidad de ampliar la conciencia, porque parece que nos está costando mucho. ¿Por qué cuesta tanto entender que tenemos una parte abstracta? ¿Por qué cuesta tanto entender que todo esto no es lineal? ¿Por qué nos llevan todo el rato, tanto en la física como en la cuántica, que todo es lineal? ¿Por qué no se dan cuenta que es o por qué no nos hacen ver? Porque yo es que cada vez estoy más consciente, que hay muchísima gente que es consciente de que esto es así, pero se utiliza para manejarnos, no para que cada uno coja conciencia de lo que es. Todo lo que decimos en este canal, si no lo empezamos a ver en autorreferencia, si no nos empezamos a escuchar y empezamos a ver en nosotros ese poder, pues sirve para ampliar un poquito más. Y para que algún día a lo mejor se nos encienda la bombillita, pero si empezamos a ver este pensamiento nuevo que encaja más con luego el poder entender las cosas, porque claro, si yo estoy aquí y veo la existencia como algo que me viene y yo voy a ver cómo la solvento y qué mala suerte la mía y siempre me pasa esto y todo el mundo me llama para preguntarme las cosas malas que me ocurrieron, pero no me llaman para preguntarme las buenas, y si yo cuento lo malo todo el mundo me escucha, pero si cuento lo bueno me llaman pedante y creída o lo que sea, pues entonces mientras vayamos así y creamos que los sentidos es todo lo que hay, y si no lo veo no lo creo y lo demás es lo critico o llevo a la gente que se va un poquito más allá contra el paredón, pues entonces puede tener la vida más o menos igual. O sea, es lo mismo, más lo mismo, un poquito más refinado, lo mismo y lo mismo. Pero en el mismo momento de que yo sea consciente de que sí, o que tenga la posibilidad en mi cabeza de que sí, tengo una parte abstracta, que sí, son frecuencias de energía aquí y ahora, que sí, yo tengo que ver cómo pienso, o sea, yo pienso y a la vez tengo que ser observadora de cómo pienso. Yo me siento y a la vez tengo que ser observadora de cómo me siento. Y yo vivo el mundo que vivo y a la vez tengo que ser observadora de lo que vivo. Es decir, voy a estar yo, la mente que crea eso, y el observador de todo eso que es la conciencia, que al fin y al cabo eso es esa perfección que lo único que hace es ver cómo es el mundo no perfecto. Pero en el mundo no perfecto, que lo llevamos nosotros muy bien, queremos entender un poquito esa parte de esa perfección y darnos cuenta el gran poder que somos e ir a vibraciones más altas para tener más oxígeno, para sentirnos mejor, para crear más en armonía. Porque al fin y al cabo nuestra primera prioridad es armonizar un poquito nuestra manera de vivir. Y para armonizar un poquito, o mucho, o muchísimo, pero ¿por qué no nos vamos a conformar con un poquito? Queremos una manera de vivir muy armónica, muy bonita. Y para tener esa manera de vivir bonita, tengo que tener una manera de sentir bonita, porque al fin y al cabo es la que más se aproxima a lo que luego voy a vivir. Y para tener una manera de sentir bonita, ya no tengo que ver lo que hay ahí, sino tengo que ver cómo pienso, cómo pienso, no me identifico con lo que vivo. Entonces, al ver cómo pienso, ya estoy en el pensamiento, al ver
que todo esto lo estoy creando yo desde el pensamiento, es decir, con mis creencias. Este programa que es Elena tiene una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de vivir. Al percibirme ahí, ya estoy percibiendo toda la parte psicológica, todo lo que tiene que ver como individuo. Ya puedo entender muchas cosas. Ya puedo entender lo que vivo, el cómo me siento sobre lo que vivo, cómo identificarme menos con lo que vivo y empezar a controlar, no controlar, sino a identificar los pensamientos y soltar los que no me gustan en vez de darle vueltas a ello, a empezar a disciplinar la cabeza y llevarla a que piense lo que yo quiero que piense en vez de que ella me lleve a las experiencias que yo no quiero vivir. Es decir, empiezo a ser yo el que dirige la manera de que luego voy a verlo. Pero claro, dices, entonces si yo veo todo este programa, yo dentro de un programa no puedo ver el programa. Porque si yo estoy dentro de un programa, yo participo del programa. Para poder ver ese programa, aún viéndome a mí dentro, tengo que estar fuera. Así que si veo todo este programa, mínimo tengo que estar en la parte psíquica. Y la parte psíquica, todo el mundo más o menos tenemos la percepción de lo que es la parte psíquica, está fuera de los sentidos. Ahí ya no percibimos los sentidos. Y la parte psíquica tampoco puede manejar un tiempo, porque el tiempo lo abre la mente, entonces el tiempo lo abre en la parte psicológica. Así que si yo veo todo eso, porque digo, bueno, o sea, depende cómo sea mi vida, depende de lo bien que esté, mi tiempo corre de una manera, depende de lo mal que esté, corre de otra manera, lo cual el tiempo va muy relativo a mi mente. Así que el tiempo lo crea la mente. Pero si yo veo todo eso, entonces estoy en la parte psíquica anterior a los sentidos y a todo el programa. Al estar ahí, lo que hago es ampliar el espacio. Pero la parte psíquica es más conciencia y menos mente. Y la conciencia es la que crea el espacio. ¿Por qué la conciencia es la que crea el espacio? Porque la conciencia es la que empieza todo esto. Es esa perfección, esa nada queriendo saber cómo el mundo es, o sea, quiere saber del mundo imperfecto. Entonces es perfecta, no hay comparativa, no hay nada. Observa, entonces ya no es como las partículas, cuanto más divididas están, o sea, cuanto más en la distorsión están, más pesan. Es decir, la nada está en una vibración tan alta que no existe, pero en el mismo momento que se observa, ya hay el observador y el observado, ya hay un espacio un poquito más, ya vemos que hay una acción. Las partículas vienen a decir que las partículas, lo último que han encontrado de las partículas es unas partículas tan pequeñas que asocian que son partículas que tienen masa pero que no tienen carga, lo cual ven que interactúan pero no emiten luz porque todavía no tienen carga. Luego la siguiente ya son las masas que tienen carga positiva o negativa, y ahí empezamos con todo lo que tiene que ver la luz. Entonces todo eso en cada cosa de esas, o sea, esa nada, esa perfección, esas partículas que tienen masa pero todavía no tienen luz, esas partículas que ya tienen luz, y de ahí todo en frecuencias hasta lo que vemos, todo eso somos nosotros aquí. Es como trocitos de lo que realmente somos, pero en cada trocito está lo anterior. En cada trocito está lo anterior. Entonces va la nada siendo esa partícula con masa, siendo también esa partícula con masa y a la vez carga, y así el mundo de la existencia. Ya una vez que empezamos, ya estamos bastante en la distorsión, entonces cuanto más cosas vamos juntando, más sofisticados somos el mundo de la existencia, pero más nos alejamos de ese centro que es nada. Pero eso no quiere decir que alejarse, esta máquina perfecta no lleve dentro la nada. Claro que lleva dentro la nada, porque sigue yendo en cada una de las cosas, porque sigue siendo esa conciencia que es perfecta, esa conciencia que solo es masa, esa conciencia que ahora es masa y luz, esa conciencia, pero fíjate, masa y ahora masa y luz, y aún así luego ya empezamos con los fotones, los átomos, partículas, o sea, partículas más pequeñas, fotones, átomos, estamos con las moléculas, ya estamos con órganos, ya estamos, y así.
O sea, de lo más pequeño a lo más grande, y el mundo de la existencia más grande, más grande, más grande, y entonces ya somos un cuerpo, ya somos una familia, ya somos un pueblo, ya somos una nación, ya somos un planeta, ya somos un sistema solar, ya somos una galaxia, ya somos multigalaxias, ya, ¿no? Nada, 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 y cada vez más, 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 más. Pero el más, 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 más es esa nada también. Y sigue siendo esto. Cuanto más nada somos, más geometría sagrada somos. De hecho, lo primero que empezamos a hacer es una esfera. Todo lo que empieza una esfera, geometrías sagradas, y luego ya cuanto más en la distorsión estamos, más formas irregulares. Pero eso no quiere decir que dentro no tengamos las geometrías sagradas y dentro no seamos esferas y dentro no seamos este toroide, y todo hace lo mismo. Así que nosotros, después de todo lo que somos hacia la nada y todo lo que somos hacia la existencia, que es lo mismo, existencia es información. Todo lo que es la energía de la Tierra es información de toda la existencia, va aquí con nosotros. Y la energía del Sol es energía del futuro, todas las posibilidades de existir aquí con nosotros. Y esos son los dos toroides que nos componen. Y nosotros consiste en que seamos conscientes de la parte de la conciencia, que seamos conscientes de la parte de la mente, que la mente es la parte más distorsionada de la conciencia, que seamos conscientes de que vivimos lo que damos por verdad, y donde más nos podemos colocar es en el pensamiento. Es decir, o anterior al pensamiento, saber cómo pensamos para darnos cuenta que así nos sentimos y para darnos cuenta que con un delay del tiempo así vivimos. Relajamos nuestra mente, la mente es la que crea la experiencia, entonces relajamos nuestras experiencias. Cuanto más se relaja nuestra mente, por definición, va más a vibraciones más altas, más en armonía vamos a crear. Así que, aunque parezca muy complejo, al final cada vez es más fácil, más fácil, más fácil. Cuanto más somos conscientes de todo esto, más fácil se hace ver. Y luego a mí me hace mucha ilusión, porque yo siempre, desde hace muchísimos años, tenía la certeza de que todo esto tenía que partir de algo muy simple. Y luego ya lo íbamos complicando. Pero cuando me di cuenta que todo parte de algo tan simple, pero aquí y ahora, en vez de que, sino aquí y ahora, y empiezas a darte cuenta que sí, que eres esta poquita cosa que manifiestas, porque lo que tú te crees, la vida es tu creación, así que no te pelees con lo que estás creando, aprende para hacerlo mejor. La vida es tu creación y aquí y ahora soy esa inmensidad, ese poder, esa perfección. Y también soy ese mundo que estoy viviendo. Y en el medio hay un montón de frecuencias, tanto como si cierro los ojos, que los ojos cerrados, ¿qué ves? Nada, oscuridad, ausencia de todo, incluso de luz. Y con los ojos abiertos veo todo lo que hay ahí, todo lo que tú das por verdad. Si no hay mente, no hay existencia. Así que soy perfecto viviendo un mundo imperfecto, pero no al revés. No al revés. Entonces, desde ahí empezamos a darnos cuenta que sí, que soy tan poquita cosa como manifieste y soy ese poder inmenso que siempre se nos ha dicho. Y nosotros somos el centro del universo, porque solo vamos a ver lo que nosotros demos por verdad, aunque no seamos conscientes de ello. Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por estar ahí, gracias por suscribiros. Nos vemos en próximos vídeos.